Bueno, ya estamos iniciando nuestro último estudio del libro. Gracias a Dios hemos podido finalizar las 8 semanas del estudio del libro Mujer Verdadera, Diseño Divino. Ha sido una gran bendición para todas nosotras. Todos estos capítulos han quedado grabados en el canal de YouTube de Homeschooling Cristocéntrico. También armé una lista de reproducción para que ahí queden todos y ustedes puedan entrar y ahí empiecen a reproducirse en uno por uno. Y bueno, la idea es que esté también y terminemos ya nuestro estudio. En el día de hoy nos va a acompañar Elizabeth y es quien nos va a enseñar los primeros temas de este último capítulo y ya luego cerramos con una actividad bien especial que el mismo libro nos propone hacer. Entonces voy a compartir pantalla para, para el tema que nos compete hoy. Listo, Elizabeth. Bueno, puedes empezar cuando quieras. Vale, mil gracias, Melissa. Y un saludo para cada una de las mujeres que están con nosotros aquí hoy. Bueno, iniciaré orando y pues como Melissa lo explicó, continuaré exponiendo con ustedes los 3 primeros días de esta octava semana de estudio. Gracias, Padre Celestial, te damos por este día que nos has permitido reunirnos en torno a tu palabra. Agradecemos, Señor, por toda la bendición y enriquecimiento que has traído a nuestras vidas a través de este material. Te doy gracias por la vida de Melissa y de cada una de las mujeres que han estado aquí presentes, constantes, compartiendo sus experiencias y fruto espiritual que han recibido de tu parte. Ponemos en tus manos, Señor, el cierre el día de hoy. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, de manera importante, Señor, y que sea este libro y este encuentro, Señor, permitiéndonos transformarnos, asumiéndonos como las mujeres que tú quieres que seamos y no como el mundo lo pide. Permítenos, Señor Jesús, obedecerte y hacer tu perfecta y divina voluntad. En tu santo nombre oramos. Amén. Entonces, esta última semana, digamos, como está titulada, se llama La Hermandad Poderosa. Entonces, recuerden que nosotros hemos venido trabajando distintos capítulos que nos han hecho evidenciar muchos engaños que hay, muchas artimañas del enemigo que parecen muy sutiles y que nos han llevado a creer cosas o a asumirnos de maneras de pronto que no necesariamente son acertadas o en coherencia con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en esta primera diapositiva quiero que observen bien la fotografía, por favor. Y esta frase, como se titula este capítulo, viene de estas épocas, estas décadas tan convulsionadas en Estados Unidos. Recordemos que las autoras son norteamericanas y ellas, a partir de sus experiencias, digamos, del contexto histórico de donde viene el feminismo y cómo ha evolucionado hasta nuestros tiempos, es que ellas han tomado mucho, mucho material para decirnos, fíjense cómo esto nos impactó de esta manera, un poco de historia y demás. Entonces, el título de esta última semana responde a una premisa que fue muy fuerte en estas décadas de apogeo y revolución sexual en Estados Unidos, y esa fotografía, como la ven en pantalla, pues da cuenta de que esta fue una máxima del movimiento feminista de ese entonces. La pregunta con la que las autoras empiezan a plantearnos la reflexión de esta semana es cómo unas pocas mujeres decididas causaron tan profundo cambio que ha perdurado hasta nuestros días y ha ido creciendo cada vez más. Entonces, en este capítulo nos va a contar cómo pasa eso, pero cómo debe ser eso a la luz de la palabra, no a la luz de otros intereses, de tergiversar el diseño divino. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y la respuesta es que esto fue posible, o esta gran revolución liderada por unas pocas mujeres, porque en realidad, si recordamos la semana en la que trabajamos como la parte histórica, en realidad fueron muy pocas mujeres las que iniciaron esto, pero fue como un efecto, digamos, de bola de nieve, en donde esto fue creciendo, creciendo, creciendo cada vez más hasta nuestros días. Y con cada vez nuevos postulados mucho más distantes de lo que Dios nos pide en su palabra, ¿no? Entonces, la respuesta de cómo esa evolución inició y cómo pocas lograron tanto en
y de manera, digamos, sistemática y que ha perdurado en el tiempo, pues es porque Dios nos hizo a las mujeres influyentes. O sea, al hacernos mujeres, Dios nos hace influyentes. Y eso significa que esa capacidad de convocar, de liderar, de influir, de transformar, es una capacidad con la que Dios nos formó a nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa habilidad y con ese talento que Dios nos dio? ¿A qué le estamos siguiendo, digamos, el hilo? ¿A qué le estamos copiando? ¿Qué estamos haciendo con este don que Dios nos dio? Y aquí lo que las autoras nos proponen es que ya al cerrar, ¿no? Y con el contexto que nos han hecho todas estas semanas, ellas aquí en este último capítulo nos invitan a ser partícipes de una contrarrevolución moral, ética, espiritual, social, pero como nos lo advierten en el texto que está allí en la diapositiva, no se trata de una revolución que sea estridente, no va a salir por los medios de comunicación, no va a ser publicitada, financiada, sino que más bien va a ser una forma de vida que vaya en contra de las corrientes sociales actuales, ¿sí? Y que se deleite en el diseño divino para la masculinidad, pero también para la feminidad. Y como lo dicen ellas, citan el versículo de Deuteronomio 32:30, eh, uno puede perseguir a 1000 y dos, hacer huir a 10,000 si es para Cristo y si es con Dios que hacemos ese cambio y esa contrarrevolución. Siguiente, por favor. Aquí y en esta diapositiva les quiero pedir que la miremos y reflexionemos un poco lo que vemos en cada una de estas imágenes y que nos tomemos unos segunditos para ver las mujeres que están en cada una de estas escenas y de qué manera están ellas influenciando a otras. ¿Sí? Entonces hay una maestra en un aula de clases en la parte de abajo a la izquierda. Hay un par de amigas en la parte de arriba, en medio de la amistad, en la enseñanza, es decir, como en nuestro campo de pronto laboral fuera de casa, ¿no? No dentro de casa, sino fuera de casa, esos otros escenarios fuera del hogar en donde podemos estar, en la ayuda a otros, como vemos en la parte de la sombrilla, por supuesto, y de manera muy importante en la crianza y acompañamiento de nuestros hijos, ya sean hijos biológicos o hijos espirituales, y más adelante vamos a hablar de eso, y también a través de un matrimonio que honre a Dios, asumiendo el rol y el lugar que Él nos ha dado dentro de la relación del matrimonio, que recordemos que debe ser ejemplo y testimonio de la relación de la iglesia con Cristo. Entonces tenemos estos 5 escenarios sobre cómo podemos influir a miles. Y más adelante veremos cómo, por ejemplo, en la crianza o si yo doy la mano a una persona o en la amistad o con el esposo, puedo realmente generar grandes cambios y ejemplos de eso encontraremos en la Biblia. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí está la parte textual, digamos, del libro. Nos dice, esta revolución a la que ellas nos invitan no incluirá protestas, huelgas de brazos cruzados, marchas, espectáculos masivos. No será respaldada por fondos del gobierno, no necesitará el respaldo de celebridades, mercadotecnia comercial ostentosa ni ninguna teoría sofisticada. No reclamará aceptación en lugares públicos y será un movimiento de mujeres comunes y corrientes que aman a Jesús y que tienen el propósito de dar fruto al ser hospitalarias, ser una ayuda, dejar un legado y ejercer una influencia positiva. Entonces, este es el llamado que ellas nos hacen en este último capítulo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ellas nos empiezan a decir, aquí las autoras nos dicen, nosotros, ok, ok, ya. Las autoras, como nos lo decían al principio, esto se trata de influenciar, o sea, si asumimos el lugar que Dios nos ha dado, influenciaremos, e influenciaremos porque Dios nos ha diseñado con ese don y con esa habilidad para generar cambios y transformaciones a nuestro alrededor. Pero entonces nos empieza a decir cómo o para qué más bien influenciar, cuál debe ser nuestro propósito.
Y el primer propósito o el primer escenario de influencia es para dar fruto. Y aquí nos explica que se trata de fruto espiritual. Entonces, aquí ellas aclaran, por supuesto, que el asunto de dar fruto bíblicamente lo menciona como una naturaleza de nosotras las mujeres. El reproducir y el expandir el reino de los cielos es un asunto que va más allá de nuestro estado civil, de nuestra ocupación, de nuestra edad, de cualquier situación, digamos, que nos atraviese a cada una de nosotras. Todas estamos llamadas y convocadas a que influyamos para dar fruto espiritual. Por supuesto, ese fruto espiritual puede ser a través de los hijos biológicos, pero también a través de esos otros hijos y personas a las que podamos llegar a través de la palabra de Dios, ya sea evangelizando, edificando a los hermanos, acompañando obras sociales, es decir, todas esas otras posibilidades que tenemos. Siempre esto se trata de el fruto para el reino de los cielos, para la expansión del reino de los cielos. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Okay. Aquí tenemos 3 versículos que me gustaría de pronto 3 mujeres voluntarias que quieran leerlos y en conjunto pues dar respuesta a la pregunta que aquí nos plantea, que es ¿cuál es una de las principales buenas obras que Dios preparó para la mujer? Y aquí hay 3 casos. Entonces me gustaría saber de pronto qué mujeres voluntarias nos quieren ayudar en la lectura de estos 3 versículos. Si quieren, abren sus micrófonos. Si quieres, aquí ya tengo Efesios 2:10. Vale, Jenny, mil gracias. ¿Alguien que nos lea, por favor, primera de Timoteo 5:10? Isabel lee primera de Ok, Timoteo 5:10. perfecto, Isabel, mil gracias. ¿Y Salmos 113:9? Yo, Elizabeth. Listo, Viviana, mil gracias. Entonces, Jenny, si quieres empezamos contigo, por favor, nos lees Efesios 2:10 y nos cuentas para ti cuál es una de esas buenas obras a las que estamos llamadas las mujeres. Bueno, tengo Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ok, Bueno, entonces, pues bueno, ya la reflexión que tú nos dices es acerca de somos esas personas que podemos influenciar en esta obra, en este camino que es con Jesús. Y dice acá que con buenas obras, ¿verdad? Somos hechas por Dios y dice que creadas en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Él nos hizo para eso, para hacer buenas obras. Y dice que Él ya dispuso esas obras de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, pues, la palabra aquí nos invita es a que nosotras nos apropiemos ya de eso que ya es la voluntad de Dios, porque dice acá que Dios ya las dispuso de antemano para que nosotras las pongamos por práctica. Eso es. así es. Mil gracias, Jenny. Isabel, por favor, nos lees primera de Timoteo 5:10. Sí, señora. Primera de Timoteo 5:10. La voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que ha hecho. Pregunta, ¿crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien? Pues ahí están las preguntas. O sea, las preguntas nos ayudan a respondernos a sí mismas cómo nos hemos portado como una, si nos hemos portado como una mujer verdadera y si hemos sido de buen testimonio.
Así es, y allí nos menciona específicamente, ¿no? Habla de la maternidad, o sea, la maternidad aquí sí, en este caso con los hijos biológicos, Ajá, también nos habla de la hospitalidad y al final del ajá. versículo nos nombra, no recuerdo qué otro elemento. Se ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra, ¿no? O sea, que si fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, se ha ayudado a que a los que están en dificultades, eh, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Esas son preguntas que, pues, que cada una también nos debemos responder. Así es, mil gracias. Y estas preguntas es para que nos las hagamos, creo yo, delante de la presencia del Señor, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo frente a esto, a lo que Dios explícitamente nos llama a las mujeres? Y digamos, mi propósito en lo que les voy a exponer es eso, dejar preguntas para que estemos aquí reflexionando, pues, digamos, en este tiempo. Y por favor, Viviana, mil gracias, Isabel. ¿Me ayudas con Salmos 113:9? Te escuchamos. Sí, voy a leerlo acá eh, de la Reina Valera. Dice, él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Entonces, pues dependiendo contestando la pregunta, ahí nos está diciendo también que el Señor hace que la estéril se goce en tener hijos, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, eh, tanto hijos naturales como de hijos espirituales. Entonces, ahí nos está diciendo en este versículo que estas buenas obras son esas de poder ser madres, aún las estériles les da ese gozo de poder ser madres de hijos. Entonces, esa sería lo que el Señor ya ha preparado para nosotras también, Así es. Y es que nos da el privilegio de ser madres y de poder criar a nuestros. así es. Y en este versículo quería hacer especial énfasis porque, em, pues bueno, lo que Viviana nos comparte, pero aquí lo interesante es el juego de palabras. Les voy a leer cómo dice la traducción viviente respecto de Salmo 113:9. Dice, a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Y aquí las autoras nos plantean de que en este versículo se hace evidente que se refiere a la maternidad como un asunto más allá de la concepción de hijos biológicos, porque claramente el llamado de Dios para las mujeres, primero es atemporal, segundo es transcultural y tercero es un llamado que convoca a todas las mujeres en todo tipo de condición, a las mujeres fértiles, a las mujeres infértiles, a las casadas, eh, a las viudas, a las jóvenes que aún no se han casado, a las solteras y que tienen ese llamado. Entonces es importante tener presente que el asunto de la concepción y de la expansión del reino es la manera como Dios nos llama a dar vida. Seguramente para muchas Él permitirá la posibilidad de concebir hijos biológicos, pero para otras no. Y en este sentido, doctrinalmente, pues ellas no profundizan, digamos, no debaten, ¿sí? Simplemente dicen, Dios tiene designios y a algunas les permitirá y a otras simplemente no. Pero más allá de lo que Él nos permita, ya sea concebir o no hijos biológicamente, sí estamos llamadas definitivamente, todas, independiente de nuestra edad, eh, a estar expandiendo el reino de Dios. Y en el libro las autoras nos comparten unas historias de mujeres que ellas conocieron, mujeres muy mayores, estamos hablando de mujeres de 80 años, 70 años, que a pesar de su edad y más allá de sus hijos biológicos, fueron mujeres que asumieron el llamado y el compromiso de hacer las buenas obras que nos leían en los versículos anteriores y que son mujeres que a pesar de su edad seguían trabajando en la iglesia, formando a otros, trabajando con las mujeres más jóvenes, acompañando a las casadas, acompañando en el cuidado
de jóvenes, de chicos en distintos proyectos sociales en sus iglesias y que fueron mujeres que nunca salieron en medios de comunicación, nunca fueron exaltadas en ninguna revista, pero fueron mujeres que generaron impactos tremendos en la vida de muchos que a su vez llevaron el evangelio a otros y posibilitaron grandes transformaciones en los entornos en donde esas personas o los hijos de esas personas estaban. Entonces, el llamado que nos hacen es a mirar cómo la buena obra de una mujer que asume el compromiso de moverse bajo los principios bíblicos, de aceptar el llamado de Dios en su vida, de pedirle a Dios y clamar por una renovación y una transformación en su corazón y en su vida, como lo hemos estudiado acá, puede impactar no solo su generación, es decir, puede generar cambios que seguro muchos ella no verá, porque vendrán para las generaciones futuras. Entonces es un asunto que se sembrará la semilla, pero no necesariamente veremos los impactos de esa semilla que ha sido cultivada en el corazón de las personas cuando asumimos el llamado de Dios. Entonces esto va mucho más allá de lo que como seres humanos podremos llegar a ver. Entonces, esto allí para que lo tengamos presente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en ese sentido de lo que venimos hablando, aquí nos habla de la maternidad como un concepto mucho más allá de lo biológico. Eso, ya. Y como mamás espirituales y biológicas, las que sean mamás biológicas, y las que de pronto tengan hijos ya mayores, tal vez adultos, em, hay tres preguntas que quiero plantearles en este aspecto que quiero que dejemos, ¿no? Si alguna de pronto quiere compartir algo, lo puede hacer. Y la primera pregunta es, ¿estamos expandiendo el reino de Dios a través de la crianza de nuestros hijos, los hijos biológicos o espirituales que nos han sido dados? No importa su edad, no importa la distancia que, digamos, física que haya con ellos, ¿estamos haciendo, cumpliendo con ese llamado para la expansión del reino? La segunda pregunta, ¿está nuestro corazón en sintonía con la palabra de lo que Dios dice? Perdón, con lo que Dios nos dice en su palabra, realmente está nuestro corazón en sintonía. ¿Reconocemos nuestro llamado divino con gozo o hay algunos peros y algunas trabas en nuestro corazón? ¿Y por qué estas preguntas? Porque en el libro nos plantea que claramente en estos tiempos, a partir de esta revolución feminista y de género que no ha parado, realmente cada vez es más creciente, si hay un resultado evidente y palpable de esta revolución sexual que tuvo lugar hace ya varias décadas, hoy en día es que la maternidad y el ser esposa y asumir el hogar como un llamado importante es menospreciado incluso por las mujeres que conformamos el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que a nosotros nos debe conmover, impactar y llamar la atención, eh, porque creo, y aquí lo hemos discutido, el feminismo es bastante sutil en el sentido que Satanás es detrás, ¿no? Yo recuerdo mucho el primer capítulo donde Melissa nos explicaba creo que era la primera semana, cómo el diablo comercializa y vende el discurso de las mentiras, ¿no? Y cómo lo presenta, ¿no? Y hay toda una estrategia de marketing, un discurso allí de marketing para vendernos ciertas mentiras, ¿no? Entonces, detrás de rechazar la maternidad y detrás de rechazar el matrimonio está, no, pero es que se asume, casi se iguala en el discurso la maternidad a dejar de progresar en la vida, a dejar casi que de ser mujer. Casi que nuestra valía como mujeres, de acuerdo al discurso feminista, está en trabajar, en estar en una empresa o tener un empleo fijo, en generar ingresos económicos. Y esa puede llegar a ser la realidad para muchas de nosotras en tanto pues no tengamos muchas otras posibilidades, pero hagamos lo que nos corresponde de acuerdo a nuestras opciones y lo importante es que en nuestro corazón no estemos rechazando el llamado divino que Dios ha hecho y el lugar tan especial que Dios le ha dado a la maternidad y al matrimonio como tal. Entonces, aquí la pregunta final es, ¿qué tantas trabas y peros tenemos en nuestro corazón frente a eso que Dios ha establecido y que le da un lugar súper valioso? O sea, no estamos nosotros valorando lo que Dios valora o rechazamos
aquello a lo que Dios convoca, digamos, y menciona con mucho valor, y le da un lugar muy especial, digamos, en su plan redentor. Entonces, estas preguntas allí para que reflexionemos, pues cada una de nosotras, y que sea Dios trabajando en nuestros corazones conforme a lo que deba ser transformado y fortalecido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hay dos ejemplos espectaculares en esta diapositiva, em, de dos mujeres. Y una es Débora. Recordemos que en Jueces 5:7, si alguien de pronto lo quiere leer, dice que Débora era considerada una madre en Israel. Débora no era una mujer que ostentara o buscara un lugar de liderazgo, que fuera una empresaria, que tuviera un lugar, digamos, importante de gobierno en la estructura, digamos, del pueblo de Israel, pero era mucho más influyente que eso. Era considerada una madre en Israel, y por eso en determinado momento Dios la usa para sus propósitos. Y su fama, además, ella no la buscaba, pero su fama se extendía por todo el reino de Israel. Y eso lo podemos ver en Jueces 5:7. No sé si alguna lo quiera leer. Dale, Araceli, te escuchamos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Así es, mil gracias, Araceli. Y más adelante, pues podemos ver cómo Dios usa a esta mujer. Y la otra mujer que nos pone aquí de ejemplo, es la madre de Rufo. No conocemos el nombre de esta mujer, pero es una mujer que Pablo cita en su carta a los romanos. Y en Romanos 16:13, si alguna quiere ir a hacer la revisión en la Biblia, allí nos dice, Pablo le está hablando a Rufo, y en algún momento le dice, por favor, salúdame a tu mamá, una mujer espectacular que también fue madre para mí. O sea, imagínense el lugar de honra que un hombre como el apóstol Pablo le mencione de esa manera, ¿no? Entonces es el único momento en el que, dale, Jenny, si quieres nos lees. Sí, aquí yo nunca me había fijado en esa parte. Dice, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Exacto, es decir, esto simplemente nos da cuenta que la madre de Rufo eh, fue una mujer influyente, por supuesto en la crianza y en la formación espiritual de su hijo, pues Pablo no lo dice, porque fue un distinguido creyente, el Rufo. Pero además ella también maternó espiritualmente a Pablo en algún momento determinado de su vida. No sabemos exactamente en qué momento, pero lo cierto es que Pablo le menciona en un lugar especial en su corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense la influencia de esta mujer, de la que no conocemos su nombre, simplemente es la referencia a través de su hijo, pero la influencia que pudo haber logrado en el corazón y en la vida de lo que conocemos hoy como el apóstol Pablo, ese gran hombre de testimonio, de comprensión de la obra de Jesucristo, y que hoy seguimos citando, estudiando, analizando. Imagínense el lugar tan especial que esta mujer logra a través de la humildad, de la sencillez. No estaba buscando protagonismos, simplemente aceptó y recibió con gozo y alegría el llamado de Dios para ella como mujer. Entonces, estos dos casos para que tengamos presente y claro cómo en la Biblia sí es evidente la gran influencia que pueden llegar a generar mujeres que aceptan el llamado de Dios, mujeres que eh, asumen y le dan un lugar especial y valoran en su corazón lo que Dios valora. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Recuerden que estamos hablando de influir para qué no, y cómo pocas mujeres que asumen el compromiso pueden llegar a hacer grandes transformaciones en su entorno, por supuesto de la mano de Dios. El segundo aspecto de influencia es
ser hospitalaria, influir para ser hospitalaria. Y aquí la pregunta, digamos, que quiero hacerles, y ya les cuento por qué las imágenes de la diapositiva, es para nosotras qué significa la palabra doméstico. Reflexionemos allí un momento qué significado tiene para nosotros ese término. Y yo, mientras tanto, les cuento mi experiencia. Yo entré a internet y puse doméstico en Google. Eso fue lo que hice. Busqué en imágenes. Y esas imágenes que ven ahí fue lo que a mí me salió. Esos son los resultados. Esa es la asociación que hay en internet de la palabra doméstico. Eh, y me muestra como esto allí. Entonces vemos una persona que está planchando, en la segunda imagen una persona que está cocinando, preparando alimentos, y en la tercera imagen una persona que está pues con los implementos listos para asear en algún sitio, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué tanto de estas imágenes que hay allí nosotros también, significan para nosotros también doméstico? No sé si alguna me quiera compartir, sí, para mí también significa esto o no. Bueno, pues yo aquí otra vez. Doméstica, pues es muy de la casa, ¿no? Es una palabra que desde pequeñas siempre hemos tenido que doméstica es la mamá de la casa, es la señora de la casa. Ujú. Siempre se ha asimilado, o por lo menos yo la he asimilado siempre de esa forma. En nuestro trabajo en casa tiene una importancia tan grande, pero que nuestra sociedad, nuestra familia muchas veces lo lleva al punto de decir es de la casa. Y en la casa realmente no es mucho lo que hay que hacer, pero todas sabemos que no es así. Que Eso no es. es cierto. Que no solo hay mucha tarea y mucha labor, tal vez más que en una oficina o en cualquier empresa, sino que además no tiene un lugar importante, que eso es lo más triste, ¿no? Y en ese sentido se le menosprecia al hecho de estar en casa, como Jenny lo decía. Adelante, Araceli. Por ahí escuchar la palabra doméstica, yo la asocio mucho con esto de domesticar. Y quizás sea por eso que la palabra ser una mujer doméstica, una mujer que está dentro de su casa, se nos haya asociado con ser una persona anulada, una persona domesticada y enseñada para eso. O sea, por ahí quizás sea esa la distorsión y sea una de las luchas que tienen las mujeres feministas, ¿no? O sea, pero por ahí las mamás que hacemos homeschool sabemos que estamos preparando y domesticando a nuestros hijos para servir al Señor y para el servicio a otras personas. Creo que por ahí está la distorsión de lo que piensan, lo que es una doméstica, un grupo, y lo que piensa la doméstica otro grupo. Eso sería. Así es, tal cual. Se la considera un lugar de represión, que se está por obligatoriedad, de vulneración de derechos. Adelante, Viviana. Pues realmente esta palabra doméstica se ha desvalorizado demasiado precisamente por eso, porque muchas mujeres se han dejado influenciar por el enemigo y todavía no conocen el evangelio o lo conocen y lo han rechazado. Así es. Pero ahí está nuestra labor, o sea, eso también es que nosotras podamos dar un testimonio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, al estar pendientes en nuestra casa, con nuestros hijos, ser cuidadosas de nuestro hogar. Entonces, esto también puede ser de gran influencia, se me fue la palabra, pero se empieza por eso. Entonces, cuando ven, uy, pero usted como así que no trabaja y en la casa y no sé qué, es allí donde nosotras damos ese testimonio y podemos llevarlas al evangelio a estas mujeres que han también menospreciado el regalo tan precioso que el Señor nos dio como mujeres, como madres, como esposas, cómo estamos asumiendo esos roles que el Señor nos ha dado
y cómo estamos siendo de influencia inclusive para nuestro esposo y para nuestros hijos a través de nuestro hogar con nuestro servicio, porque esto también nos lleva a pensar y a reflexionar sobre el servicio que estoy dando en mi hogar. Si es un servicio que le está agradando al Señor o es un servicio que lo estoy haciendo por hacerlo solamente y no estamos poniendo los ojos posiblemente en Cristo, sino en que, ay, no, es que yo estoy cansada y lo hago porque me toca. No, es hacerlo con gozo y con esa mirada puesta en nuestro Señor, que nos ha dado el privilegio de ser madres, esposas, de ser hijas, de ser hermanas. Entonces eso también es una influencia fuerte, inclusive en nuestra propia familia, que hay mucha distorsión en cuanto a la feminidad bíblica. Así es. Y el testimonio es tal vez una tarea también de expansión de reino muy fuerte, impactante, no solo hacia adentro, como tú lo dices, con los miembros de nuestra familia, sino como con nuestra forma de vida impactamos, em, por supuesto, a otros. Quisiera pedirles, no sé si de pronto por allí esté Diana, bueno, o la persona que está como Diana Bonilla, Catherine Herrera, me confirman, porfa, para que nos acompañen en la lectura de unos versículos, mientras Melissa nos va pasando, por favor, a la otra diapositiva. Sí, claro. Dime cuál podemos leer. Claro que sí, Listo. por aquí también Listo. presentes. Entonces, si quieres, Diana, por favor, me acompañas con Primera de Timoteo 5:14 y Catherine Tito 2:5. Bueno, primera de Timoteo 5:14, dice la palabra del Señor. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, señora. Ok. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ok, mil gracias. Y Catherine, Bien. Ajá. En Tito 5 nos dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. amén, muchísimas gracias. Entonces, en estos dos versículos vemos un término allí em, que nos mencionaba Viviana ahorita sobre ser cuidadoso de su casa. Entonces, aquí les anotaba la responsabilidad de cuidar la casa o el hogar que nos fue dado. Recae principalmente sobre la mujer, pero no de manera exclusiva. Y en este sentido, las autoras hacen énfasis en romper ese mito que nos lo decía Melissa en la introducción de esta última semana, ¿no? Y es que uno cree que cuando eh, quiero empezar a vivir los principios bíblicos, entonces esto es como una lista de chequeo en donde sí hago oficio, sí hago no sé qué, hago aquello, ta, ta, ta. Es mucho más que eso. Y aquí nos lo dice, es tener nuestro corazón inclinado. ¿Sí? Es un asunto que va mucho más allá de las acciones, de lo visible. Y es si tenemos nuestro corazón en nuestro hogar, generando esas condiciones de calor, de sentirnos acogidos nosotros y generando esas condiciones para los otros miembros de nuestra familia, socorriéndoles, cuidándoles, soportándoles o apoyándoles cuando así se requiera. Entonces, la palabra griega traducida como cuidadosa de su casa, que aparece en Tito, significa estar ocupada en casa, activa en los deberes del hogar, es decir, con una inclinación doméstica, y aquí ellas no lo dicen. Un corazón doméstico es un corazón que ama el hogar. Entonces, es allí donde yo les invito a la reflexión. ¿Está nuestro corazón dispuesto, orientado e inclinado? Y yo me hacía esa misma pregunta y se las quiero compartir. ¿Está nuestro corazón inclinado al hogar? ¿Está nuestro corazón centrado allí, puesto allí y teniendo los ojos en, con visión de reino a futuro, entendiendo incluso esto que hacemos es aquí, en el ahora, pero con frutos y resultados que serán para el reino de los cielos, para el futuro?
para la vida postrera. Entonces, esa es una pregunta que yo me hacía y que quiero compartirles. Y aquí en la parte derecha de la diapositiva hay una casa lujosa tachada con X, porque es una anotación importante que las autoras llamaban la atención, y es que cuando uno habla también, otra falacia, digamos, otro engaño que Satanás ha ido metiendo en nuestras cabezas, en nuestra forma de pensar respecto de estar en el hogar, también es el asunto material o económico, ¿no? Y entonces hablan allí en alguna parte de cómo uno empieza a creer que entonces se trata de vivir en una gran mansión o tener un auto de lujo o muebles súper lujosos. Más allá de las posibilidades, o sea, el punto es que más allá de nuestras posibilidades económicas, debemos entender, pues, uno, que Dios es el que provee, y dos, que Dios no está mirando eso. Realmente es nuestra aptitud hacia Él, es nuestra aptitud de aceptar ese llamado al que Él nos ha convocado a absolutamente todas las mujeres, independiente de nuestra circunstancia y situación presente. Dios nos está llamando a todas y nos está pidiendo, por favor, pongan ustedes, las dadoras de vida que han sido dotadas con ese don especial y maravilloso, pongan su corazón en el hogar, en su familia, en la construcción de principios, en el acogimiento de los otros, en ser hospitalarios, en acoger. Entonces, estamos haciendo esto, lo estamos respondiendo como Dios nos está pidiendo, o hay cosas allí que seguramente pues debemos clamar a Dios por su transformación en nuestra forma de pensar, como lo dice Pablo, para que asimismo podamos transformar nuestra manera de vivir. Entonces, las autoras aquí hacen énfasis de manera radical en que no es un asunto material, no se trata de lo que tenemos o no, sino de disponer todo de la mejor manera, lo que sea que tengamos, y dando cuenta de ese corazón que hay allí, transformado y dispuesto para la obra de Cristo. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y aquí nos explica un poco cómo se define el tema de ser cuidadoras de su casa, ¿no? Dice, un lugar que ministre sus necesidades, donde puedan encontrar comodidad, sanidad, los miembros de nuestra familia, descanso, amor y un sentido de pertenencia. ¿Los miembros de nuestra familia se sienten así? Podemos reflejar el corazón hospitalario de Dios al abrir nuestro corazón y nuestro a aquellos que no forman parte de nuestra familia, incluso a extraños. Al practicar la hospitalidad, demostramos de una manera visible y tangible que su hogar, el hogar celestial, está abierto a todos aquellos que entren por fe. Es una manera de dar testimonio y de proclamar la obra de Cristo en la cruz, de acoger a otros, empezando por supuesto con los miembros de nuestra familia. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté centrado en el hogar, esté dispuesto allí. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Okay. Creo que es hacia adelante, pero no. La siguiente. Ok. No, atrasito, atrasito. Eso ahí, perfecto. ¿Dónde está el cielo? Ahí. Perfecto. Quisiera pedirle, por favor, a Lauritza, si estás por allí, que nos acompañes con una cita bíblica. ¿Me confirmas, porfa, si te es posible? Hola, sí, aquí estoy. Perdón, ¿me dijiste que leyera? Sí, si te es posible que nos acompañes, por favor, en la lectura de Juan 14, versículos 1 y 2. Dame un segundito. Tranquila. Juan 14. Ajá. Versículos 1 y 2. 1 y 2, perdón. Entonces, aquí Ya. en la diapositiva les digo, digamos, ser hospitalario es crear un lugar que física y espiritualmente atraiga y reciba a los demás en casa, tal y como Jesús hace por nosotros. Ok, dame un segundito que mi teléfono está como medio colgadito. Ya va. Dale, dale, dale. Juan 14, 1 y 2, me dijiste, ¿verdad? Sí, señora. Dice, no se turbe vuestro corazón,
¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así es. Entonces, fíjense el llamado tan importante y trascendental al que Dios nos está convocando hoy. Y es, hay que imitar la obra de Cristo, lo estamos haciendo correctamente desde nuestro rol como mujeres. Estamos generando esas condiciones de acogimiento en donde imitemos su obra, en donde le contemos de esa manera a otros que Cristo nos está esperando en el cielo a todos nosotros y está preparando morada para todos. Es una pregunta que creo yo nos debe confrontar con cómo estamos disponiendo nuestro corazón y nuestras acciones, si las estamos encaminando correctamente. ¿Sí? Recuerden que es Cristo diciéndonos, ustedes son los que proclaman mi obra, mi testimonio, ustedes son testimonio de mí. Y esto es un llamado fuerte e importante que Dios nos hace. Y pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Eso es. Y en el tercer aspecto, influir para qué? Influir para hacer ayuda. Y aquí nos habla de la ayuda idónea, em, pero las autoras dicen, estamos seguras que, por supuesto, las esposas, las mujeres casadas, están llamadas a hacer ayuda idónea de sus esposos, pero que el llamado va mucho más allá de esa exclusividad del matrimonio y se trata de ser ayuda idónea para todos los hombres en general. Y aquí nos explican un poquito. ¿Qué es ser ayuda entonces? Y nos dicen, simplemente es exactamente todo lo contrario a cuando somos o nos encontramos un obstáculo en el camino. ¿M? Y aquí otra pregunta, ¿rechazamos lo que Dios valora en nosotras o aceptamos con gusto nuestro lugar de ayuda idónea que nos corresponde, no solo a las que somos esposas, sino en general a todos los hombres? Y ellas aquí no lo afirman, porque Cristo es definitivamente de los que sirven, se sujetan y ayudan. Y Él no considera que eso sea un rol degradante, que es una idea que ha trabajado fuertemente el feminismo respecto de este lugar de ser ayuda idónea, ¿no? Entonces tengamos presente, digamos, vayamos haciendo ese comparativo de qué ideas son socialmente aceptadas de manera general y cómo Cristo nos llama a vivir de una manera completamente contraria a esos preceptos del mundo que se han construido. Y aquí en Filemón 2 del 6 al 8 nos lo dice, yo se los voy a leer, permítanme un segundito, por favor, perdón, Filipenses. Yo lo tengo acá, Vale, si no lo quieren ¿vale? mover, por favor. Sí, me gustaría leer desde el 5 como introducción al 6. Y dice, haya Sí, pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. hasta el 8. Hasta el 8. Ok, Sí, perdón. No había revisado bien. Se me fue. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es que aquí el celular me saca para volverme a meter en el Zoom y no puedo leer bien. Qué pena, discúlpenme. Tranquila, tranquila. Leo la parte final. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí está todo acá. Entonces, haya Ok, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. perfecto, mil gracias. Aquí nos da cuenta cómo Cristo fue un hombre de servicio, fue un hombre que no escatimó al despojarse de los privilegios del lugar que tenía al lado del Padre para venir a nuestra condición humana,
y cómo él asume forma de siervo y viene por nosotros a la obra salvífica. Entonces aquí la primera reflexión que las autoras nos hacen es, ojo que se trata de imitar el modelo que Cristo nos dejó. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un listado de qué es ser ayuda y cuándo, o sea, qué sería lo contrario, cuándo seríamos obstáculo. Y esto, por supuesto, aplica, recordemos que aplica no solamente para los esposos, sino también en términos generales para los hombres en general. Entonces, en la primera ayuda, aquí nos da una serie de versículos, no alcanzamos a leerlos todos, de pronto si quieren tomar allí captura para estudiarlos luego con detenimiento. Entonces, en los primeros versículos encontramos que ser ayuda es estar cerca, que sería lo contrario, estar distante, ¿no? En el segundo nos dice, acude inmediatamente a ayudar. ¿Cómo sería volverse un obstáculo en ese sentido? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué creen ustedes? Creo yo, mi interpretación personal es que em, es cuando postergamos el asunto, ¿no? Estamos siendo convocadas a algo y postergamos, siempre estamos postergando. Por supuesto, no se trata de dejar tirado todo, digamos, en el sentido explícito de la palabra, pero de tener un corazón dispuesto para la ayuda. En el siguiente aspecto nos habla de consolar. Simplemente, ¿qué sería ser un obstáculo en ese sentido? Pues como los que pasaron al lado del hombre herido que atendió el samaritano, es decir, hicieron caso omiso y vieron a otros que necesitaban ser consolados, que necesitaban ser sanados y pues seguimos de largo mm, con nuestras actividades, con nuestras cosas. Eso sería ser un obstáculo, o sea, eso sería, de acuerdo a lo que las autoras nos plantean, no ser esa ayuda idónea que Dios nos está pidiendo que seamos. Y Elizabeth, Em, tal vez también criticar, ¿no? El sí, obstáculo, ahondar la herida, ahondar la herida. sí, el obstáculo para el ser ayuda, el ser consuelo es eso, como señalar y Ujú, criticar y realmente como juzgar injustamente en vez de ver con compasión al otro. al otro, exactamente. Ayuda aquí nos dice, nunca te deja ni te desampara, es decir, está ya acompañando, es fuerza, ayuda, sostiene. A mí de la palabra sostiene me gusta una imagen que nos recrea en Génesis o en Éxodo, cuando Moisés estaba orando por el pueblo de Israel para que ganara una batalla y Dios les permitía ir ganando la batalla en la medida que Moisés tuviera los brazos en alto. Por supuesto, Moisés era un hombre ya entrado en años y además, pues hagamos nosotras el ejercicio de alzar los brazos hasta cuánto tiempo vamos a resistir y seguramente no serán muchos minutos con los brazos levantados. Y entonces Moisés obviamente empieza a bajar los brazos. Y hay personas al lado y lado que ellos empiezan a ver cómo Dios obra en la medida que levanta los brazos y dicen, no, hay que tenerle los brazos levantados porque es la manera como Dios le va a dar la victoria al pueblo de Dios. Y entonces hay una persona a cada lado que le sostiene los brazos y de esa manera es que el pueblo de Israel gana la batalla. Entonces a mí esa parte de soportar, de esforzar, de ayudarme, me gusta mucho traer esa imagen aquí, porque se trata de eso, ¿no? De ayudar a otros a levantar sus brazos, de ser columna, de ser soporte de los otros. Te impide caer, es decir, eh, no nos, no es piedra de tropiezo para otros, pero también si ve que hay, digamos, algo que pueda generar daño, alerta, ¿no? Avisa, está allí. Pero si vemos que el otro va a caer y pues bueno, que siga hacia el acantilado y dejarlo y, digamos, callar o no actuar o no manifestarse frente a eso sería, en ese sentido, ser un obstáculo. Aquí ayuda nos dice es aconsejar, dar a conocer en plenitud de inteligencia, que sería un obstáculo, tal vez callar el conocimiento y la comprensión que nos ha dado. Por supuesto, no se trata tampoco como de responder con un asunto a la ligera, pero sí de pedir a Dios que nos
use y que nos permita, y Él propiciará de acuerdo a su voluntad esas opciones allí para poder actuar, ¿no? Inspira confianza, promueve el orden y la seguridad, pelea las batallas, es decir, acompaña, ¿no? Allí en ese proceso, alienta y alegra, combate el temor, es decir, es una mujer convencida de que pues en el amor Dios echa fuera todo temor, es decir, una mujer muy apegada con su corazón, muy apegada a la palabra de Dios, y que en ese sentido se permite como instrumento para el Espíritu Santo. Y esa es como el llamado, digamos, en esta parte de ser ayuda idónea, ¿no? Si nuestro corazón y nuestra actitud está presta para que Dios nos use como sus instrumentos, como sus vasijas. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí las autoras no lo dicen. Perdón, Dios creó a la mujer para ser una ayuda idónea para el hombre. La expresión ayuda idónea significa adecuada, comparable, respectiva o que combina. Podría literalmente interpretarse como la antítesis, es decir, la mujer fue creada para el hombre. Lo que ella trae a la mesa complementa perfectamente lo que él trae a la mesa. Y con esto ellas hacen énfasis en que no se trata de un lugar de inferioridad, de un segundo puesto, de un lugar de no reconocimiento, sino más bien de un lugar que complementa esas cualidades y esas aptitudes que Dios ha dado y otorgado para la masculinidad. Y allí ellas nos dicen, bueno, en la siguiente diapositiva nos habla un poquito, pero no vamos a pasar todavía, nos habla un poquito más de cómo funciona esto en la Trinidad, cómo se evidencia allí. Entonces, en esta diapositiva se trata, si pueden ver allí, como las fichitas encajando unas perfectamente con otras, cada una digamos, con colores diferentes, pero haciendo un complemento perfecto, ¿no? Para este rompecabezas. Y ser ayuda idónea es eso, es asumir y disponer nuestro corazón para que Dios haga su obra, nos use como sus instrumentos, pedirle que trate lo que deba ser tratado en nuestros corazones, que sane lo que se deba sanar, y Dios empezará a usarnos como esas fichas perfectas que somos para complementar a los otros, ¿no? En este aspecto. Ahora sí pasamos, por favor, a la otra diapositiva. Y aquí nos lo dice claridad. El concepto de ser una ayuda se utiliza para las tres personas de la Trinidad. El Padre es el que nos ayuda, Cristo ayuda a su pueblo, el Espíritu Santo es nuestra ayuda consoladora. Y con esto ellas nos dicen, fíjense que no se trata de un lugar de inferioridad, ni los hombres en un lugar de superioridad. Y aquí nos explican unas citas más abajo, si gustan de pronto para estudiarlas con más detenimiento luego. Y aquí nos dice, estas citas se utilizan para referirse a hombres militares o políticos, ¿no? De ser ayudas. Y nos dice, la idea de una posición o prestigio inferior en cuanto a ser ayuda idónea es totalmente ausente de la definición bíblica de la palabra. O sea, si para nosotros ser ayuda idónea representa eh, inferioridad, representa un segundo lugar, definitivamente no lo estamos viendo conforme a la visión de Dios que nos da en su palabra. Dice, esto se trata de una tergiversación y un prejuicio del sentido real que Dios quiere comunicarnos. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque en la Trinidad Él no lo manifiesta como unidad, es una ayuda perfecta, digamos, los tres elementos ahí en juego, y como todos son ayuda a unos o a otros, ¿no? Entonces, y la Trinidad, pues en la Trinidad ninguno es inferior a ninguno, ¿no? Todos juegan roles fundamentales en la salvación y en la obra que se hace en nosotros, en los hijos del reino de los cielos. Entonces, aquí con esto, ellos hacen énfasis en que, ojo, si entendemos ser ayuda idónea como un segundo lugar, pues no estamos viendo definitivamente como Dios lo ve. Y el llamado es a que le pidamos a Dios que nos permita ver las cosas desde su perspectiva, desde su visión, más allá de nuestras visiones, más allá de nuestras percepciones, de lo que nos diga la sociedad, de lo que sintamos en nuestro corazón. Dios nos da una visión completamente diferente. Más bien lo que nos transmite es
todos cumplimos un rol importante y fundamental en esto y no se trata de inferioridad. Podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Y cómo ser ayuda como mujeres, o sea, cómo ser ayuda idónea para otros, al glorificar a Dios, al ejercer dominio propio y mayordomía sobre la tierra, al ser espiritualmente fructíferas y multiplicarnos. Recuerden que multiplicación se refiere no solo a hijos biológicos, sino también a otros, a otras personas que nos sean puestas a nuestro alrededor, a hijos espirituales también. Dice, y hacer buenas obras para el reino de Dios. Al honrar a Dios con nuestro testimonio de pureza sexual, al personificar y testificar acerca de la enorme gracia de nuestro grandioso Dios. Y esto lo podemos hacer testificando a viva voz, pero también con nuestras vidas, con la forma en que vivimos, con la forma en que actuamos y vemos las cosas. De esta manera podemos ser ayuda. Entonces, hago como un recuento de lo que hemos trabajado. Venimos hablando de que la hermandad es poderosa, que es una frase tomada del movimiento feminista de las décadas más o menos como de los 70s, 80s en Estados Unidos, y esto convocaba a las autoras a preguntarse cómo unas pocas mujeres han logrado un cambio que ha perdurado en el tiempo y que cada vez es más creciente este movimiento. Entonces es porque Dios nos ha hecho influyentes, o sea, al hacernos mujeres nos hizo influyentes. Y más bien lo que ellas nos dicen es, no se trata de ser influyentes para los propósitos del mundo, sino ser influyentes para 5 propósitos. Yo he trabajado 3 con ustedes. El primer propósito ha sido influir para dar fruto. El segundo propósito ha sido influir para ser hospitalarios. Y el tercer propósito ha sido influir para hacer ayuda. Entonces, bueno, hasta acá va como esta parte, digamos, que yo les acompaño, y ya Melissa sigue trabajando con ustedes pues los otros 2 aspectos. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Realmente todo esto que hemos aprendido hoy nos ha reafirmado mucho más en esa visión y en ese propósito de ser, dejarnos seguir moldeando y conformando al carácter de Cristo, de acuerdo y conforme al carácter de Cristo y de acuerdo al diseño que el Señor nos creó desde los inicios, desde esa idea que tuvo en mente cuando diseñó al hombre y diseñó a la mujer. Pero entonces en esta última parte del libro queremos como recordar y reafirmar uno de los propósitos fundamentales de este enfoque y aquello que nos debe motivar aún más, y es dejar un legado, porque muchas de las mujeres que estamos aquí no solamente para nosotras como mujeres seguir renovando nuestra mente para que la palabra de Dios cada vez más se vaya afirmando y se vaya convirtiendo en rema en nuestra vida, la podamos cada vez más poner en práctica, modelarlo en nuestra vida, y la idea es también poderlo modelar a nuestras hijas, a nuestros hijos, poderlo enseñar, transmitir, y que realmente esos principios se conviertan en un legado, ¿no? Pero es muy importante entender algo y tenerlo muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón, porque cuando hablamos de dejar un legado, de repente podemos estar pensando en que tenemos que hacer una serie de cosas importantes, tenemos que tener una serie de comportamientos y actitudes como si fuera un checklist, ¿sí? Para poder ser ejemplo, para poder enseñarle a otros o a otras, ¿sí? Y es muy importante entender que todo esto de poder ser un modelo duradero para la feminidad, es decir, que lo que nosotros hagamos sea de modelo para otras personas, otras mujeres, nuestros hijos, y ese modelo que la Biblia nos provee no es una lista de comportamientos calcados y estereotipados, ¿sí? Realmente lo que implica recuperar el legado
y estar dispuestas a pasarlo, a transmitirlo, a enseñarlo, a modelarlo a la siguiente generación, es, primero que todo, entender que no se trata de repetir como robotcitos ciertos comportamientos. Y segundo, también entender que debemos pensar en no ser negligentes, es decir, que no lo dejemos de hacer porque simplemente, pues simplemente queremos dejarlo como una última prioridad en nuestra vida, ¿sí? Cuando realmente esto debería ser una prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y según lo que también en el libro nos transmite la autora, es que por generaciones, y esto viene desde el año 1960, desde los 60, que se han venido alzando voces a favor de la ideología feminista, de los argumentos feministas. Todo lo que ha pasado de aquí a allá han sido generaciones que han sufrido las consecuencias, hasta lo que nosotras mismas somos hoy en día, y nos hemos dado cuenta que somos y que necesitamos ser transformadas, y lo que viene de aquí en adelante. Si nosotras, si una generación es negligente, si nosotras somos negligentes y no somos intencionales al transmitir este modelo, primero nosotras poderlo adoptar y segundo transmitir. Entonces, los efectos han sido devastadores en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestra cultura en general. Y eso lo podemos ver. Hoy en día nos asombramos y decimos terrible, miren el mundo cómo está, qué tristeza, nos da enojo, nos da indignación. Eso es producto de generaciones enteras que han sido negligentes en recuperar el legado, en asumir ese legado, en transmitir ese legado de una forma efectiva, en conocer esos principios bíblicos, en entender, aferrarse a ellos, abrazarlos y aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, en 1963, nos cuenta el libro, que una mujer llamada Betty Friedan escribió esto. Ella propuso que la mujer no estaría contenta y que el problema no se resolvería hasta que las mujeres dejaran de atender las necesidades de su familia, reclamaran el poder de autodefinirse, actualizarse en la fuerza laboral y neutralizar el significado de género. Esto lo escribieron en 1963. Y luego, por ejemplo, en 1970, la revista Time publicó este comentario. Por todos sus derechos, actualmente la mujer norteamericana debería ser más feliz. La mujer norteamericana debería ser más feliz que en toda la historia. Es más floreciente, más culta, más próspera, está mejor vestida, más desahogada, más solicitada por los anunciantes y más consentida por la industria electrodoméstica de lo que jamás ha estado. Pero hay un gusano en la manzana. No está contenta con su rol tradicional en la familia. Simplemente ya no está conforme con su rol de ama de casa, esposa y madre, en el que la sociedad la ha estereotipado. Entonces, como lo vimos anteriormente, estudios realizados en los últimos años muestran que la mujer es menos feliz hoy de lo que eran los primeros años de la revolución femenina. Es algo contradictorio, porque cada vez que ha avanzado este legado del feminismo, que se ha venido posicionando muy fuerte, ¿verdad? En los estudios se demuestra que, por el contrario, la mujer cada vez es menos feliz al aferrarse y al abrazar ideología feminista, cuando se esperaba supuestamente lo contrario, desde todos los argumentos que se han levantado desde los años 60, desde los años 70. Entonces, ¿por qué? Pues porque todas estas ganancias, entre comillas, porque sí creemos pues que han habido cosas muy positivas que el legado feminista ha dejado, ¿verdad? Pero también es evidente que todas estas ganancias, ¿no? Aparentemente
no han dado resultados, los resultados prometidos en lo que a satisfacción y contento se refiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer en este sentido? Y eso es porque básicamente ese modelo ha sido ignorado y rechazado en nuestros días, el modelo de la feminidad bíblica. Y desde hace muchos años se ha venido ignorando y se ha venido desplazando, y las mujeres han permitido que esos argumentos feministas alienen su mente y las convenzan de seguir un modelo contrario a su diseño, ¿no? Entonces vamos a mirar el Salmo 78 del 1 al 8. A ver si alguna de ustedes me ayuda a leerlo, por favor, completo. Aquí tenemos solamente el 4 al 7, pero vamos a mirarlo completo. Yo lo tengo listo si quieres. Sí, porfa, gracias. Listo. ¿Puedes de pronto hablar un poquito más alto? Sí, señora, aquí lo tengo. Salmo 78. ¿Se escucha mejor? Sí, mejor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Así es, esta palabra es la que sustenta, hay muchas otras, por ejemplo, Deuteronomio 6 también, pero en este salmo nosotros vemos la necesidad tan grande y la importancia y las consecuencias también, tanto buenas como malas, de asumir esa responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de transmitir ese legado. Entonces, necesitamos recuperar el legado de la feminidad bíblica y estar determinadas a pasarla con cuidado a la siguiente generación. Esto es un asunto que debemos asumir, ¿sí? Para que podamos empezar a ver en las generaciones venideras, por ejemplo, nuestras hijas, que empiecen a ver cambios y a obrar cambios en sus hogares y en la sociedad. Recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si nosotros hacemos diligentemente la labor en nuestro hogar, con nuestras hijas, esto va a impactar la sociedad en algún punto. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro y cerrar en este estudio es que esta visión de feminidad debe trascender el tiempo y la cultura. ¿A qué nos referimos con que no debe ser una lista de comportamientos? Porque la Biblia no nos da un conjunto de reglas simplistas sobre cómo se debe la feminidad. Por ejemplo, la feminidad está determinada según cuán larga o corta deba ser nuestra falda. No, ¿verdad? La Biblia no dice, tú eres más femenina entre más larga sea tu falda. No, la Biblia no dice eso. O viceversa. Menos femenina, no, ¿verdad? Si debemos o no perseguir una educación avanzada. O sea, entre más estudios tengas, más femenina, no. Que las mujeres deban ser las que limpien los baños y cocinen todas las comidas. No, eso tampoco la Biblia dice que si tú haces esto, entonces vas a ser muy femenina. Tampoco, ¿verdad? Que nunca debamos trabajar fuera de casa. No, eso no es una lista de comportamientos establecido en la Biblia. O que todas las mujeres deben casarse. Tampoco. O que debamos educar a nuestros hijos de cierta manera, ¿verdad? Tampoco está en la Biblia establecido este tipo de cosas. Entonces, es importante entender que no deben haber, no debemos tener en nuestra mente
comportamientos estereotipados acerca de la feminidad o premisas o argumentos estereotipados que hagan referencia a comportamientos. ¿Por qué? Porque todas las mujeres no somos iguales. La feminidad se verá diferente de una mujer a otra. El principio de individualidad, ¿no?, que se basa en ese diseño único, tanto que Dios tuvo con el género humano, tanto hombre como mujer, como ese diseño único que cada una de nosotras tiene ese propósito, ese plan de Dios, es diferente para cada mujer. Por eso, estos principios los debemos aplicar sin esos estereotipos. Esto no significa que nuestras decisiones no importen, ¿verdad? En su palabra Dios nos ha dado principios atemporales acerca de la feminidad que trascienden la cultura. Entonces, es importante que luchemos por implementar estos principios, pero debemos entender que si logramos profundizar en el significado profundo e infinito de la feminidad, los principios nos van a guiar, o sea, van a ser los principios los que van a determinar nuestras actitudes. Y así vamos a lograr poder tomar decisiones alineadas con estos principios y con el diseño de Dios para la feminidad. Si la visión de feminidad que pasas a tus hijas consiste en una lista de comportamientos recomendados, tu hija ya no estará preparada para descubrir cómo ser una mujer piadosa en su cultura. Y el legado de la verdadera feminidad bíblica se perderá una vez más. Entonces, cuando empezamos a ser como legalistas, ¿verdad? Entonces, es que, sí, por ejemplo, es que a la mujer es la que le corresponde hacer el oficio en la casa, entonces a la hija le toca hacer todos los oficios de la casa, mientras a los varoncitos no les toca hacer ningún oficio en la casa. En ese contexto fueron criadas muchas mujeres. Yo tengo amigas que fueron criadas así, en sus hogares cristianos. Ese tipo de enfoques es lo que va a hacer que nuestras hijas se alejen de la perspectiva correcta del diseño bíblico de la feminidad, ¿sí? Y ella no estará preparada para entender y para asumir qué es ser una mujer piadosa. Entonces vamos a mirar, a reflexionar de acuerdo al Salmo 78, 1:8 que ya lo leímos. ¿Por qué es importante dejar el legado de una feminidad verdadera para las hijas en la siguiente generación? ¿Y cuáles son los posibles efectos de ignorar o rechazar el diseño de Dios para la feminidad? Porque ese salmo, todo esto que leímos nos da dos perspectivas. Esas consecuencias positivas, buenas, que todos quisiéramos recibir, ese fruto maravilloso que todos queremos recibir de poder ver reflejados esos principios bíblicos en nuestra próxima generación. Y también lo que pasa si nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Salmo 78 del 1 al 8. Voy a abrirlo porque no lo tenía aquí abierto. Salmo 78. Entonces, Salmo 78 del 1 al 8 nos da esas claves. ¿Qué creen ustedes? A ver, una sola. Una cosa del fruto bueno que vamos a recoger y una del fruto malo, de las consecuencias negativas que vamos a poder también recoger. ¿Qué creen? Voy a mirar el chat. Uy. Yo, por ejemplo, estoy viendo una consecuencia, un fruto bueno que el Señor nos promete aquí en este salmo, ¿sí? Y es que dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Eso lo anhelamos para nuestras hijas, ¿verdad? Que ellas, nuestras hijas y nuestros hijos en general, que pongan su confianza en el Señor y guarden sus mandamientos.
Esto es lo que nosotros anhelamos, pero fíjense que ese es el fruto que nosotros vamos a recibir si nosotros entendemos y modelamos de una manera adecuada, correcta, el diseño divino para la feminidad bíblica. ¿Y cuáles serían los posibles efectos de ignorar o rechazar? ¿Qué dice este salmo? Pues aquí apenas no sé si alguien iba a intervenir. Aquí en el capítulo nos lo dice como sistemáticamente, ¿no? Nos dice, em, sobre todo al final, para que no fueran como sus padres, en el último versículo, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. O sea, aquí nos nombra más o menos porfiado, rebelde, que no preparó su corazón y cuyo espíritu, 4 cosas, no fue fiel a Dios. Así es. Tenemos esto y esto se replica, se puede evidenciar en los diferentes ámbitos, en el hogar, en la iglesia y en la cultura, ¿no? Ahora vamos a mirar Tito 2 del 3 al 5. ¿Alguno la tiene para poderla leer y escuchar todas? Si alguno la tiene, la podría leer en voz alta, por favor. Sí, acá dice, pero es Tito 2 del, ¿qué? Discúlpame, 2, Melissa. del 3 al 5. Del 3 al 5. Hizo las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes hasta él. Okay. Así es. ¿Cómo aprenden las mujeres jóvenes lo que es la verdadera feminidad? Según lo que acabamos de leer, ¿tú qué crees? Con lo que, bueno, perdón, y yo respondo, con lo que aprendan de las mujeres mayores, con lo que le vayan dejando como enseñanza, como legado, como herencia. Así es. Lo que las mujeres mayores le van enseñando, o esas mujeres que Dios puso ahí como un referente, ¿verdad? Todas nosotras tenemos esa responsabilidad en la medida en que el Señor nos ha venido enseñando, nos ha venido instruyendo y nos ha permitido de repente una posición de liderazgo. Todas tenemos una posición de liderazgo en nuestro hogar, una responsabilidad en nuestro hogar, y en otros contextos, en la medida que el Señor lo viene permitiendo, tenemos esa responsabilidad de enseñar a las mujeres que están a nuestro alrededor, bien sean nuestras hijas, bien sean hermanas de nuestra iglesia, vecinas, familiares, etc. Entonces son dos cosas que significa dejar un legado, o pasar el bastón de la fe a la siguiente generación. Dos cosas, ejemplificar y enseñar. Ejemplificar es como modelar, ser un ejemplo para otras mujeres. Y enseñar, tenemos esa responsabilidad, hacerlo con dinamismo, con gozo, con alegría, con sabiduría. Enseñarlo a la generación venidera. Bueno, y por último, ya para ir terminando, el libro nos propone que lo asumamos con mucha seriedad. Hacer de esto un movimiento. Bueno, Jenny, levantaste la mano. ¿Quieres comentar algo antes de entrar a este tema? Sí, muchas gracias por darme la palabra. Me tuve que desconectar un momentico, pero ya logré otra vez ingresar. Bueno, estábamos pues para retomar esta última parte. Para mí quisiera contar una experiencia propia. Iniciando la vida cristiana fue
bien difícil en esa parte como mujer, porque venía de una trascendencia familiar donde todas las mujeres eran las que eran cabezas de hogar, las que decían cómo era el modelo de una familia, que era sin una figura paterna, y cómo era también el modelo de esa crianza. Y fue el Espíritu Santo, que es el único que obra, y rompe ese molde que de generación en generación, pues uno, por lo menos en mi familia, se vino practicando en las últimas 3 generaciones, hasta que por misericordia lo conocemos a Él, y aceptar esa verdad de Cristo y de su palabra es realmente no una esclavitud, sino al contrario, una libertad profunda, y eso también lo habla el apóstol Pablo. Pero sí fue al principio difícil aceptar esa figura de mujer que nos enseña la palabra y todas sabemos que es la correcta, porque es el modelo correcto de lo que debemos ser como mujeres. Quería compartir eso. Sí, Jenny, todas esas reflexiones como la que tú nos estás haciendo, hemos tenido la oportunidad de hablarlo mucho en este grupo de estudio. Todas nosotras hemos compartido esos testimonios, esas experiencias que hemos tenido, duras, a veces difíciles, cuando el Señor está obrando en nosotras, transformándonos, ayudándonos a entender ese diseño perfecto, y nosotros entendíamos con este estudio mirándolo minuciosamente, ¿sí? Y es básicamente, si Jesús es nuestro modelo, tenemos las características ahí del carácter para poder nosotros imitar. Y por otro lado, si Dios nuestro Padre es nuestro creador y diseñador, Él tuvo un plan y un propósito con el rol, al crear el hombre, asignándole un rol, y al crear a la mujer, asignándole un rol. Entonces, en la medida en que nosotros vamos abrazando ese diseño, vamos encontrando realmente la verdadera satisfacción, el verdadero sentido de la vida, porque como tú lo dices, no lo encontrábamos antes. Nos creíamos realizadas, nos creíamos satisfechas, pero realmente no había eso. Entonces, y muchas de nosotras también estamos en el proceso todavía. Si hay cosas que aún no entendemos en su completa, no lo vemos tan claramente, y no obramos 100% de acuerdo a esto, pero entendemos también que estamos en un proceso de santificación y que hay cosas que obran a través que Dios obra a través de un proceso. Entonces, por eso necesitamos estos estudios, porque no estamos todavía listas, no estamos todavía hechas. Necesitamos estar unidas como comunidad, como hermanas, necesitamos apoyarnos, reafirmarnos, aconsejarnos, enseñarnos, para que cuando sintamos que estamos débiles en ciertas áreas, entonces nos fortalecemos y nos reafirmamos nuevamente. Por eso el propósito también al cerrar este libro es que tenemos que unirnos, que tenemos que asumir esto como un movimiento, como dice acá. Entonces, un movimiento que todas sabemos que el ministerio Aviva Nuestros Corazones es realmente eso, es un movimiento. Todo lo que enseñan, todos los libros que publican, todas las conferencias que dan, todo lo que hacen es buscando que entre mujeres estemos asumiendo esa responsabilidad de transmitir, de invitar, de convocar, de estar moviendo todo este conocimiento para que logremos el propósito de empezar a quebrantar esos argumentos falsos y mentirosos del feminismo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Dice el libro, si cada mujer que realiza este estudio invita a otras 2 mujeres a hacer el estudio, a leer el libro, yo puse acá entre paréntesis, a escuchar el estudio grabado en YouTube, por ejemplo, ¿cierto? Porque tenemos todo este estudio en el que dan las grabaciones. De repente alguien puede decir, ay, no, pero no lo puedo hacer porque no tengo el libro y no lo voy a comprar. Entonces no tienes ninguna excusa, porque aquí está el video, aquí están las grabaciones, aquí está, puedes escucharlo.
Entonces nosotros nos ponemos como en la brecha para poder invitar a más mujeres a escuchar todos estos principios y esta enseñanza. Igualmente, entonces, como dice acá, estas mujeres invitan a sus amigas y todas comenzamos a vivir el llamado de la verdadera feminidad. Por la gracia de Dios, podríamos ser usadas para cambiar las cosas y ejercer una gran influencia en la vida de la siguiente generación. Pensemos en nuestras hijas, pensemos en nuestros hijos. No solamente, de verdad que no solamente en las hijas, porque nuestros hijos varones van a estar casadas con mujeres que queremos que estén alineadas y hayan sido enseñadas conforme a este diseño. Entonces es nuestra responsabilidad por ambos lados. Aquí está el link del canal. Yo lo puse acá y la idea es que yo también se los voy a enviar. Voy a enviárselos. Espérenme un segundito. Aquí por el chat para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Regálenme un minutito porque a veces no me sale el chat. No sé por qué. Listo ya. Entonces aquí les acabo de copiar el link de la lista de reproducción. Me falta insertar la grabación que hizo la sesión pasada la hermana Reina Orozco, que ella fue la que lo grabó. Ella aún no me ha enviado la grabación, pero cuando me la envíe, yo la subo al canal inmediatamente. Igualmente subiré este. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos proponen? Nos proponen 10 maneras de participar y ejercer influencia. Primero, firma el manifiesto de la mujer verdadera, que ahorita también se los voy a enviar para que lo firmemos virtualmente y sellemos este estudio firmando este manifiesto. Comparte el manifiesto con tus amigas, dirige un estudio bíblico de mujer verdadera, realiza tu propia noche de chicas o un evento de mujer verdadera, recomienda mujer verdadera a tus amigas de Facebook, tuitea y retuitea acerca de la mujer verdadera si usas Twitter. Yo todavía no he llegado hasta allá, pero por lo menos con Facebook sí me muevo harto. Regala el libro Mujer Verdadera a una amiga, haz una donación, asiste a una conferencia de mujer verdadera, realiza otro estudio bíblico o un estudio de algún otro libro acerca de la verdadera feminidad. Por ejemplo, el que vamos a leer, si Dios permite, Mentiras que las mujeres creen y verdades que las hacen libres. O el de Joven Verdadera, porque también hay uno, Mentiras que las jóvenes creen. O ahora el de Niñas, Mentiras que las niñas creen. Todos estos libros y muchos otros más que tiene este ministerio nos ayudan a asumir de manera activa y de manera intencional lo que implica dejar un legado, ¿no? Ejercer una influencia. Bueno, y obviamente la más importante, ¿no? Acá tenemos 10 cosas, pero la 11 es conviértete en una mujer verdadera. Sí, puedes hacer todas esas cosas, son súper importantes, pero obviamente la más importante es conviértete en una mujer verdadera. Tenemos que decirle sí a ese diseño, sí a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra escrita en la Biblia, a sus principios. Tenemos que decirle sí, amén. Sí, Señor. El libro y el Ministerio Mujer Verdadera tiene esto como un eslogan. Sí, Señor. O sea, nosotros le decimos sí al Señor, le decimos sí, tenemos una actitud de obediencia, de que nos rendimos, de que estamos dispuestas a hacerlo, ¿verdad? También debemos descansar en la guía del Espíritu Santo, para que Él nos guíe, nos enseñe a aplicar esos principios. Sabemos que no debemos estereotipar, no debemos estandarizar, debemos evitar esa mentalidad, porque cada una de nosotras somos diferentes y no nos podemos comparar con otras, no nos podemos juzgar unas a otras, no, todas estas cosas las debemos erradicar de nuestra mente si estamos unidas en este movimiento y si estamos comprometidas con esta misión. ¿Listo? Y por último, también les dejo acá esos enlaces. Este es el manifiesto Mujer Verdadera en inglés. Aquí está en español y aquí están también otros links, que es el de afirmaciones del manifiesto Mujer Verdadera. Ya se los voy a copiar y quiero que ahorita los podamos revisar este. ¿Listo? Entonces ya lo voy a abrir. Por favor, entren al manifiesto en español, o sea que es el segundo, si pueden, si tienen la posibilidad de abrirlo ahorita.
desde su computador. Y yo se los voy a mostrar acá. Voy a volver a compartir pantalla porque no estaba compartiendo la pantalla. Y cuando ustedes abran el manifiesto Mujer Verdadera, van a encontrar esto en su computador. Va a haber un video, vamos a mirarlo rápidamente. Ya. Creemos que Dios es el Señor soberano del universo y el creador de la vida, y que todo lo creado existe para su deleite y para traerle gloria. Creemos que la creación de la humanidad, como varón y hembra, fue una parte intencional y maravillosa del sabio plan de Dios, y que los hombres y las mujeres fueron creados para reflejar la imagen de Dios en formas complementarias pero distintas. Creemos que el pecado ha separado a todo ser humano de Dios y nos ha hecho incapaces de reflejar su imagen como fuimos creados para hacerlo. Nuestra única esperanza de restauración y salvación se encuentra en arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo, quien vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos. Reconocemos que vivimos en una cultura que no reconoce el derecho de Dios para gobernar, ni acepta las Sagradas Escrituras como la norma para la vida, y está sufriendo las consecuencias del abandono del diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Creemos que Jesucristo está redimiendo este mundo pecaminoso y haciendo todas las cosas nuevas, y sus seguidores son llamados a compartir sus propósitos redentores, en la medida que buscan, mediante su poder, transformar aquellos aspectos de la vida que han sido manchados y arruinados por el pecado. Como mujeres cristianas, deseamos honrar a Dios viviendo vidas contra cultura que reflejan al mundo la belleza de Cristo y su Evangelio. Las Escrituras son el medio autorizado por Dios para instruirnos en sus caminos y revelan su patrón para nuestra feminidad, carácter, prioridades, roles, responsabilidades y relaciones. Glorificamos a Dios y experimentamos sus bendiciones cuando aceptamos y gozosamente abrazamos su diseño, funciones y orden para nuestras vidas. Como pecadoras redimidas, no podemos vivir a plenitud la belleza de nuestra feminidad bíblica, separadas de la obra santificadora del Evangelio y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotras. Tanto los hombres como las mujeres fueron creados a imagen de Dios y son iguales en valor y en dignidad, pero tienen roles y funciones distintos en el hogar y en la iglesia. Estamos llamadas como mujeres a afirmar y alentar a los hombres en su búsqueda de expresar su masculinidad piadosa y a honrar y apoyar el liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la iglesia. El matrimonio, como fue creado por Dios, es un pacto sagrado, vinculante y para toda la vida, entre un hombre y una mujer. Cuando respondemos humildemente al liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, demostramos una noble sumisión a la autoridad que refleja la sumisión de Cristo a la autoridad de Dios, su Padre. La insistencia egoísta sobre nuestros derechos personales es contraria al espíritu de Cristo, quien se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y entregó su vida por nosotros. La vida humana es preciosa para Dios y debe ser apreciada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Los hijos son una bendición de Dios y las mujeres fueron especialmente diseñadas para ser dadoras y sustentadoras de vida, ya sea a sus hijos biológicos o adoptivos y a otros niños en su esfera de influencia. El plan de Dios para la humanidad es más amplio que el matrimonio. Todas las mujeres, casadas o solteras, deben moldear la feminidad en sus variadas relaciones,
exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de espíritu. El sufrimiento es una realidad inevitable en un mundo caído. En ocasiones seremos llamadas a sufrir haciendo lo correcto, mirando la recompensa celestial antes que los deleites terrenales, por el bien del Evangelio y el avance del reino de Cristo. Las mujeres cristianas maduras tienen la responsabilidad de dejar un legado de fe, discipulando a las más jóvenes en la palabra y los caminos de Dios, y modelando a la siguiente generación vidas de fructífera feminidad. Bueno, a mí se me aguó el ojo, no sé a ustedes. Esto es demasiado inspirador y demasiado, es lo que yo creo que cada una de nosotras en su corazón dice, esto es lo que yo anhelo, es lo que yo deseo y es a lo que yo me quiero comprometer. Que el Espíritu Santo nos ayude a lograrlo, a lograr estas metas, a lograr estos propósitos y a permitirnos recoger el fruto que tanto anhelamos en aquellas mujeres que el Señor nos ponga por delante, nuestras hijas, hermanas, familiares, etc. Entonces, aquí está, esto es básicamente todo lo que el video ha mostrado. Y al final, entonces, aquí están todas las citas bíblicas, ustedes se fijan, por ejemplo, el 11 tiene un numerito aquí al final que dice 29, entonces nosotros nos vamos a la referencia 29 y están las citas bíblicas que lo respaldan. Y entonces, para firmar, está acá, dice firma el manifiesto aquí. Entonces le damos clic acá y vamos a dejar nuestros datos. Vamos a poner los datos que nos piden ahí, ¿verdad? Vamos a dejar estos datos que están aquí y finalmente despichamos acá, firmar el manifiesto. Entonces la invitación es a que lo hagamos, a que lo volvamos a leer, a que de pronto imprimamos esto, lo peguemos en nuestra pared, no sé, que lo podamos tener ahí recordando y cada vez interiorizando aún más estos principios y pidiéndole al Señor que nos ayude cada día a poner en práctica todo esto. Y bueno, así es como terminamos hoy. Tenemos todos estos recursos, les he dejado todos estos recursos aquí en el chat para que los estemos revisando. También está el último link, son afirmaciones del manifiesto, hay más recursos para que estemos leyendo, para que estemos cada vez profundizando más. Aunque en estas 8 semanas, de pronto un poquito más porque hubo una semana que cancelamos, en estas 8 semanas hemos profundizado bastante la palabra. Entonces, ha sido de gran bendición. Yo sé que para ustedes también. Y yo ante todo le doy gracias a Dios, porque ya a mí me cuesta mucho empezar un libro y terminarlo. Y todo este librote tan grandote lo logramos leer el día de hoy. Gracias a Dios que nos permite esta victoria, ¿no? Y a ustedes también que estuvieron súper juiciosas, conectadas cada semana, porque sin ustedes, pues esto no tendría también mucho sentido. Entonces, gracias a ustedes, gracias por ese compromiso con este llamado que Dios nos hace. Entonces, bueno, vamos ya a terminar para que nos podamos ir a terminar las cosas que tenemos del hogar y de la casa. Vamos a cerrar la sesión como siempre en oración. Alguna de ustedes que pueda dirigir la oración de cierre y terminamos. Y entonces a través del grupo de Facebook que tenemos, ¿verdad? Yo imagino que todos ustedes están en ese grupito. Vamos a estar compartiendo ya el próximo estudio que vamos a hacer. El que propuso Araceli, el de mentiras que las mujeres creen, ¿verdad? Listo. Entonces así quedamos. Vamos a orar. ¿Quién quisiera apoyar con la oración de cierre? Bueno, yo.
Padre bueno, te damos muchísimas gracias en este tiempo, Señor. Gracias por tu gran bendición de poder permitirnos, Señor, conocer a profundidad aún más, amado Dios, el diseño que tú has preparado para cada una de nosotras. Señor, es muy importante el salmo que leímos y es una palabra, amado Dios, que no queda aquí, Señor, que ayúdanos a ponerla en práctica, a las que las venimos haciendo, poniendo en práctica, síguenos fortaleciendo y ayudándonos, Señor, en ese legado, en esa labor, en ese llamado que tú nos has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe cada día más a esas verdades y que podamos interiorizar y profundizar más, Señor, en conocer cada día más esas verdades y ponerlas por obra. Por el bien, Señor, de esta generación que tú nos has dado, nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, y todos los que vienen. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes como mujeres, Señor, a poder llevar a cabo esta labor tan importante que es cultivar en nuestro corazón esas virtudes tuyas, Señor, y con esas promesas que tú nos has dado, que no nos has dejado desamparadas, Señor, sino que nos has dado grandiosas y valiosísimas promesas para la vida y para la piedad, Señor, que debemos nosotros llevar a cabo en este mundo y preparadas para todo, Señor. Ayúdanos a hacer esa ayuda idónea para nuestros esposos, Señor, y ayudar y alentar, Señor, a esos hombres que están a nuestro alrededor, sean hermanos, padres, hijos, Señor, a poder también cumplir ellos su rol, Dios mío. Líbranos de la feminidad, líbranos de estas cosas que durante mucho tiempo, Señor, vinieron también y quizás muchas de nosotras llevábamos practicando e hicimos en algún tiempo. Y nos arrepentimos de eso, Señor, y abrazamos tu palabra, abrazamos tu diseño y abrazamos lo que tú has preparado para nosotras. Te damos gracias por la vida de Melissa y por cada una de las hermanas que también hemos estado participando, y te pedimos que podamos ser esa luz para otras mujeres también, Señor, que están en esa cárcel de oscuridad, Dios. En el nombre de Jesús te rogamos que podamos llevar esto más allá de nosotras mismas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Lauritza por esa oración tan bella. Y bueno, todas confiamos en ya la obra que el Señor va a seguir haciendo en cada una de nosotras. Bueno, entonces un abracito para ustedes, para todas. Miremos a ver, de pronto por aquí hay algunos comentarios en el chat. No pudimos leer los comentarios en esta oportunidad. Siempre había bastante tema para cerrar, pero bueno, yo sé que ustedes estuvieron mirando los comentarios que hacen las semanas. ¿Qué pregunta? Melissa, es que pues se me salió y hasta ahora pude volver a entrar y quedé con lo del registro para la firma y no, o sea, no puedo hacer nada porque se me salió y hasta ahora pude volver a entrar. El registro, ¿tú viste el link de la? Sí. Bueno, entonces simplemente entras ahí a ese link, ahí te sale el video, te sale tanto en texto como el video, la información del manifiesto, y ya luego ahí hay un botoncito que dice clic aquí para firmar. Entonces le das clic y dejas tus datos y ya es como que asumimos este compromiso. Es algo muy simbólico, pero ahí está el link, ¿listo? Listo. Listo, bueno, gracias, Melissa. Bueno, Viviana, por aquí pregunta Catherine que si el nuevo estudio vamos a hacerlo los martes. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Seguimos los martes, ya estamos como acostumbradas a este horario, ¿cierto? Ya lo tenemos aquí reservadito. Yo creo que sí, seguiremos con los martes.
¿Sí? ¿Qué opinan? Lauritza que sí, Araceli también, ¿verdad? Por ahí la... Sí, estoy de acuerdo también. Y una pregunta, ¿cuál libro vamos a empezar? ¿El de mentiras que las mujeres creen? Sí, mentiras que las mujeres creen. Tú estabas cuando hicimos como como un test, ¿verdad? Que si lo tenían, si no lo tenían, si ya lo han leído, si no, ¿verdad? Entonces ya luego lo que hacemos es, miramos quiénes tienen el libro en la casa. Así no lo hayan leído, no importa, pero que lo tengan. Y entre las mujeres que tengamos el libro, organizamos el estudio y nos repartimos las sesiones. ¿Listo? Así sería. Bueno. Melissa, más bien una sugerencia. Tú en algún Sí. momento habías compartido tal vez unos datos para quien quiera adquirir el libro, pues los que están en Bogotá o cerca de Bogotá. De pronto creo que es Sí, el momento tal señora. vez para compartirlo y Voy pues a preparar. volverles a dar el teléfono, sí. La librería, a ver, Lauritza, ¿ustedes lo venden? A propósito. Sí, sí, eso estaba preguntándole ahorita a mi esposo, que si lo tenía, me dice que sí, sí lo hay. Ok, entonces anota tu número aquí, por favor, en el chat para que se comuniquen contigo y puedan de pronto consultar eso, el costo, el envío, bueno, todo eso. Vale, aquí lo estoy dejando. Listo. Ujú. Entonces, Ahí está. bien, aquí tenemos una hermana en el grupo que ellos con su esposito tienen una librería, y, o sea, virtual, ¿verdad? Entonces, manejan ahí algunos libros. Listo, entonces, ahí ya ustedes quedan en comunicación con ella, escríbanle, pregúntenle todo lo que necesitan y las que tengan la posibilidad de comprar el libro, maravilloso, cómprenlo y ya luego nos cuadramos, pues ojalá puedan estar muy pendientes del chat, del grupo de Mujer Verdadera, el del grupo de Facebook, para que podamos ahí definir cosas, de pronto cuando yo pregunte quiénes tienen el libro, entonces ustedes dicen yo y ahí vamos cuadrando para organizar las próximas sesiones del estudio. ¿Listo? Bueno, entonces así quedamos. Descansen ya, porque como siempre no nos queremos desconectar. Entonces un abrazo a todas, Dios las bendiga y nos vemos, si Dios permite, Gracias. de hoy en 15. Bueno, ¿Listo? listo. Bueno, bye bye, chao.